Hoy corresponde desarrollar el tema de los derechos de la membresía. Quiero usar de texto base el que está en Mateo 28 del 16 al 20, y usted se podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con los derechos de la membresía? Pues anote si tiene o no tiene relación. Dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Nuevo Testamento no tenemos un libro de Levítico que nos dé un código o un sistema de normas sobre todos los derechos, deberes y sobre todo lo que cada persona debe estrictamente hacer. Pero de toda la Escritura y en especial del Nuevo Pacto encontramos principios y aspectos que nos dan a entender cuáles son los derechos que tiene un miembro de la iglesia, que están consignados también en los estatutos que ya sabemos que se están actualizando. Cuando usted nota en el texto que acabamos de leer, dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, una de las cosas a las que tiene derecho una persona en la iglesia primeramente es ser ¿qué? Discipulado, ser instruido en la palabra del Señor, ser enseñado en todas las cosas que corresponden a la vida piadosa, en ser instruido en todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Si esa persona cumple todos los requisitos, el siguiente paso sería bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que os he mandado. Ser discipulado entonces se considera como un derecho, pero también es un deber de cada una de las personas, precisamente disponer a aprender, tener la responsabilidad. La membresía en sí, no podríamos decir que es un derecho, es decir, el ser recibido técnicamente. ¿Por qué? Porque la persona debe cumplir para ser miembro los requisitos que la palabra de Dios le exige. ¿Como cuáles? Haberse arrepentido, haber creído el Evangelio, y en específico para ser miembro de la iglesia, adherir a la confesión, que en nuestro caso es la Confesión de Londres de 1689. De tal forma que una persona, y de pronto eso es importante aclararlo, porque como el concepto de la membresía es un concepto que para muchos es extraño, para muchas de las personas que van a la iglesia les es raro, porque muchas personas creen que si yo asisto determinado tiempo, ya soy miembro. Eso es como lo que está en la idea popular de muchas personas, que no entienden el concepto de una membresía. Yo soy miembro de esa iglesia porque llevo determinado tiempo asistiendo y considera que tiene todos los derechos propios, digamos, de la membresía. Y resulta que no es así. Porque para que ostente esos derechos, tiene que haber sido recibido en la membresía por los otros miembros que son quienes reciben en la membresía. Y para eso debe haber cumplido con los requisitos, insisto, que se tienen para eso. ¿Cómo qué? Si usted no viene de otra iglesia bautizado, debe hacer su correspondiente discipulado y recibir su bautismo, que sería lo que le introduce a la membresía. Pero si viene de otro lugar, entonces debe ser discipulado, verificarse si ese bautismo fue realmente bien realizado. Nosotros en principio no somos rebautizadores, es decir, no volvemos a bautizar a todo el mundo de nuevo a menos que ese bautismo sea inválido, como por ejemplo, de una secta, o no puede decir a alguien es que me bautizaron en el catolicismo romano y entonces ya yo estoy bautizado y cosas por el estilo.
o me bauticé en la iglesia mormona y todas esas cosas así. Evidentemente que ese no es el tipo de bautismo que se acepta. Esa persona tendría que otra vez hacer su proceso de discipulado para poder ser bautizado, y ahí sí entra a tener todos los derechos de la membresía de la iglesia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, repito, hay muchas personas que no tienen esa conciencia. En parte porque por lo general es un tema que casi nadie oye. La persona simplemente tiene la costumbre de va a la iglesia, asistir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, asistí un mes, ya yo me considero miembro de esa iglesia. Y de pronto cuando la persona le dice, no, espérate, no eres miembro todavía, les hace extraño el tema. Entonces es importante por eso. Es la iglesia quien concede la membresía y solo a quien cumple los requisitos de las Sagradas Escrituras primero y de los estatutos tal como se están organizando. Para ser miembro de la iglesia hay una diferencia entre los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia. Quiero que leamos 1 Corintios 5, del 4 al 6. Primera de Corintios 5, del 4 al 6. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Dice, limpiad la vieja levadura para que seáis nueva. No, esperen, creo que me equivoqué. Es la parte donde dice, a los que están dentro, los juzgamos nosotros, pero los que están ahí fuera hacen parte del mundo. ¿El qué? 5.13, ¿lo pueden leer? 5.12. ¿Cómo dice? Entonces la Escritura hace una clara diferencia, dice, la iglesia juzga a los que están dentro, ¿cierto? Los que están fuera, pues obviamente no hacen parte de la jurisdicción de la iglesia. Ahora, no quiere decir que no estén bajo el juicio del Señor. Lo que quiere decir Pablo es que hay una clara diferencia entre los que están dentro y los que están fuera. Pero en nuestra sociedad y en todas partes sucede que los que están fuera creen que están dentro. Entonces ese es el problema. Cualquier persona que cree que porque pasó la puerta de la iglesia, ya yo soy miembro de la iglesia y tengo derecho a exigir todo y en fin. Entonces hay que hacer esa claridad. El requisito básico, ser discipulado. El derecho que usted tiene entonces es ser instruido de acuerdo a la palabra de Dios. Eso va en consonancia con lo que ya vimos, ¿cierto? ¿Cuál es la función o el rol principal del pastor maestro dentro de la iglesia? Enseñar. Si esa es su función, entonces su derecho es ser enseñado. Como lo dice Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Entonces, el miembro tiene el derecho a ser enseñado. El pastor tiene el correlativo deber de prepararse, ser responsable para poder enseñar. Pero también estaría el deber de toda la iglesia de fomentar en sus oficiales, tanto pastores como diáconos, la adecuada formación para que puedan cumplir adecuadamente sus roles. O sea, es un engranaje. Sería incoherente que la iglesia requiriera de sus oficiales una instrucción cuando no permite, incentiva, fomenta o apoya en
lo posible el proceso de formación continua de esos oficiales. Hay que recordar algo, la formación es algo que es permanente, tanto en la vida de uno como en la vida de la iglesia. No puede simplemente decir a alguien, es que yo hace 10 años ya hice el seminario, ya estudié y de aquí en adelante ni más que vuelvo a tocar un material para prepararse. Esa no puede ser evidentemente la actitud. Por eso la iglesia debe preocuparse por colocar en esos cargos personas que cumplan y que sean idóneas para esas funciones. Otro de los requisitos que la persona debe cumplir es el bautismo. Luego entonces, ese bautismo debe ser impartido por un ministro ordenado. Entonces sería consecuentemente un derecho de que una persona que cumple esos requisitos sea bautizado ¿por quién? Por un ministro ordenado. Nuestra confesión en el capítulo 28, el bautismo y la cena del Señor, dice, numeral 1, solamente voy a leerlo, no voy a leer todas las citas, dice, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en la iglesia hasta el fin del mundo. Después dice, estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ellos según la comisión de Cristo. Entonces, la membresía tiene el derecho de exigir que las personas que administren la cena, bautismo y demás, sean personas idóneas, que tengan la calificación y que sean ordenados para eso, que estén calificados y llamados, dice el texto de la confesión, según la comisión de Cristo. Nosotros no tenemos el matrimonio dentro del conjunto de los sacramentos, como de pronto aparece en el catolicismo romano. Pero sin embargo, evidentemente creemos que el matrimonio es un mandato de Dios y por lo tanto expresa la comunión profunda de una metáfora de Dios, del Señor con su iglesia, y que el amor humano es un don que Dios ha dado del Espíritu Santo y que quien se casa debe casarse en el Señor, como dice 1 Corintios 7. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Entonces, la iglesia hace o ve que hay una alianza, un pacto matrimonial que bendice y que debe cumplir también, obviamente, los fines adecuados para el matrimonio. Entonces, una persona que es miembro de la iglesia tiene el derecho de pedir que los oficiales de la iglesia den la bendición de ese matrimonio. Como nosotros no tenemos concordato, entonces la bendición de la iglesia no es el matrimonio como tal, humanamente hablando, en la jurisdicción legal. Por eso nosotros le decimos a la persona que tiene que casarse por lo civil. Y la iglesia, en la esfera espiritual, da el sagrado vínculo del matrimonio como expresión del pacto matrimonial y todo lo demás. Ese sería un derecho de usted como miembro, que un pastor ordenado oficie su boda, siempre y cuando obviamente cumpla los requisitos. Porque si llega el joven, pastor, yo me quiero casar, ajá, y la novia, no, allá en los carnavales, tal, dice no vamos a oficiar eso. ¿Por qué? Porque obviamente que la escritura, para tú poder exigir ese derecho, te exige que tú cumplas unos requisitos. ¿Cuáles? Que sea una mujer creyente. Entonces, antes de tener el derecho a que te casemos, tenemos la obligación de ponerte en disciplina. Es otra cosa. Porque lo que tú estás haciendo es una falta contra un mandato de la Escritura. Entonces, eso para que tengamos ciertas cosas claras, porque al parecer hoy muchas personas tampoco distinguen eso. Ah, que si yo voy a la iglesia yo tengo derecho a que el pastor me case. No, espérate. Tienes que cumplir con requisitos que la Escritura te manda.
primero tiene que ser miembro de la iglesia para poder acceder a eso. Es decir, nosotros no podemos casar a una persona porque ya yo llevo un mes aquí asistiendo, me gustó la iglesia, qué chévere, qué tal esto y lo otro. Pastor, ¿será que usted me puede casar? Entonces, espérate un momento. Tendrías que pasar por un discipulado, tendrías que hacerte miembro y después de eso tendríamos que entrar a revisar si ese vínculo reúne los requisitos de la Escritura y después sí. Entonces, esa es la regla general, eso es lo que debe hacerse. Lo que pasa es que nosotros, o en general la iglesia, no está acostumbrada a ciertos procedimientos de la Escritura, sino que se asumen que por la mentalidad. Cualquiera va a una iglesia católica y le dice al padre, padre, me quiero casar en esta iglesia. Ah, bueno, mijo, como sea, ya, venga. Aquí le damos 3 clasecitas y ya. Y de pronto creen que viene a la iglesia y es lo mismo. Porque algunas personas creen que es chévere casarse en una iglesia evangélica, ya. Pero no, o sea, tiene que ser miembro de la iglesia, que haya cumplido los requisitos para tener ese derecho. Ahora, otro derecho asociado a eso es a recibir consejería de parte de los pastores de la iglesia, que a veces se hace la excepción, porque nosotros creemos que hay un preevangelismo cuando se aconseja a alguien, y el primer acercamiento que uno le hace a una persona que no es creyente y que se acerca por alguna razón a pedir consejo es mostrarle el evangelio y que la esencia de por qué su vida está así desordenada es porque necesita nacer de nuevo y creer y comenzar a reorientar su vida de acuerdo a ese nuevo nacimiento que Dios le exige. Pero la regla es que quien tiene derecho a solicitar un acompañamiento, una consejería de la iglesia es la persona que es miembro de la iglesia. Ese también es un privilegio de la membresía. Como lo dice Corintios, como lo dice Gálatas, que ya hemos visto todo el tema de la consejería bíblica. Primera de Tesalonicenses 5:12, también os rogamos, el hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire, os presiden, os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis los unos a los otros, que os alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Toda esa labor de consolar, de alentar, todo eso hace parte de la función que cumplen los oficiales de la iglesia. Otro de sus derechos como miembros es escoger esos oficiales de la iglesia. ¿Se acuerda? Ya lo hablamos cuando hablamos de los requisitos de los pastores, de los ancianos y los diáconos. Solamente voy a recordarles lo que está en nuestra confesión en el capítulo 26, en el párrafo 8, que habla de la iglesia. Y dice, una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que Él los llama, para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos y los diáconos. Y ya vimos que esos obispos y diáconos son escogidos por la membresía, por votación, como ya lo hemos hablado. Ahora, este derecho lleva la correlativa responsabilidad de que la iglesia tiene que prepararse para la membresía, tiene que ser una membresía madura, que tenga discernimiento para evaluar a los hombres que va a escoger, y esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera, porque se trata de la iglesia del Señor y de algo que va a tener efectos sobre todos los miembros de la iglesia. Recae entonces sobre toda la iglesia la responsabilidad de la evaluación. Sabemos que hay un proceso de reconocimiento de los oficiales donde son nominados por los ancianos de la iglesia, según lo vemos en Hechos 14:23 y en Tito 1:5, y que los ancianos, luego la membresía, de acuerdo a Hechos 6,
escoge, ¿se acuerdan? El nombramiento de los diáconos, la escogencia, todo eso. Entonces, ese es un punto que es importante que la iglesia debe considerar y que debe tener muy claro, evidentemente, que ese derecho tiene una gran responsabilidad o pesa una gran responsabilidad sobre la iglesia para escoger adecuadamente. Así como tiene el derecho de voto, por ejemplo, en la última etapa de la disciplina, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 18, todos sabemos que establece un procedimiento. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te oye, busca los testigos. Y si no, dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el voto para la decisión de expulsión. Ese es un derecho. No es que el pastor expulsa a alguien de la iglesia como porque sí, sino que debe también cumplirse. Evidentemente, eso implicaría correlativamente que una persona que es miembro tiene el derecho a que se le respete ese procedimiento. Es decir, a mí no me pueden echar porque a alguien se le ocurrió, o a todos nos cayó mal y te echamos. No, o sea, tiene que darse el debido proceso a esa persona, cumplirse con ese requisito, y si hay una causal válida, si hay algo demostrado, entonces sí, la membresía tiene el derecho de expulsar a esa persona. Recibir de parte de la iglesia y de los pastores de la iglesia todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las honras fúnebres. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, a ser acompañado, a ser alentado en cuando se dé el tema de el fallecimiento de un miembro de la iglesia. Los varones tendrían derecho a ser capacitados para un ministerio cuando tienen el llamado y la vocación, es decir, a ser instruidos. Como lo dice Efesios 4, dice 1 y 10 y 12, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, es un deber del pastor capacitar a los santos, y también sería un derecho de esa persona que tiene un don de Dios que reciba la capacitación para ejercer una vocación que Dios le ha dado. Implica evidentemente que también es una responsabilidad. Todo aquel que aspire o que crea tener el llamado del Señor debe en ese sentido sujetarse a la iglesia para que la iglesia le ayude a discernir esa vocación y tenga la respectiva formación correspondiente. Tiene el derecho y a la vez el deber de participar en el servicio de la iglesia, poner a disposición de la iglesia los dones que él tiene. O sea, tiene derecho a que nadie le impida, digamos, servir de acuerdo a la vocación que el Señor le ha dado, haciendo todo lo que sea posible para glorificar a Dios y imitar así al Señor, que dijo que nosotros debemos servirnos los unos a los otros y que Él está entre nosotros como aquel que sirve, no como aquel que tiene señorío de todas las cosas. Usted tiene derecho también a compartir con los demás hermanos la adoración comunitaria, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Por último, tendría derecho a recibir los informes de toda la gestión de la iglesia y votar las decisiones que tienen que ver con inversiones en cuantías y montos significativos. Esa sería, digamos, hasta aquí el desarrollo de... No es una lista exhaustiva, no es un código de Levítico de hasta aquí llega, pero sí son como los principales derechos que tiene una persona que es miembro de una iglesia local. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Pastor, en contraste con eso, los requisitos, ¿cuáles pueden ser? Los deberes, los requisitos. Para ser miembro. Los requisitos son, primero, el discipulado, que tiene la persona que hacer el respectivo discipulado, con el objetivo de ¿qué? De que después pueda hacer la afirmación o la vinculación confesional. Además de eso, está el requisito de una vida que realmente muestre los frutos dignos del arrepentimiento, que eso es lo que todos nosotros evaluamos, que no solamente es responsabilidad del pastor evaluar, sino que todos y cada uno de ustedes, si ven que alguien está, por eso ahora se está implementando todo el tema de que todos sepan quién es el que está aspirando a la membresía, para que usted pueda en determinado momento decir, venga pastor o anciano, yo he visto a esta persona en esto, en lo otro, y realmente su vida no da ningún fruto de arrepentimiento. Y entonces en ese evento se llamará a esa persona y se le expondrá, bueno hermano, mira, tú has presentado esta solicitud de ser miembro, la iglesia tiene el derecho también de objetar con una razón válida. Hemos visto que esta es una persona X o Y y se iniciaría el proceso para verificar todo eso. Y si llegare a comprobarse, digamos, la objeción, que la objeción es cierta, esa persona se le podría negar el pertenecer como miembro de la iglesia. Porque como dijimos al principio, el entrar a la membresía no es un derecho, en el sentido de que me tienen que recibir sí o sí. No se trata de eso, te recibimos siempre y cuando cumplas con los requisitos que la Escritura te exige, que es el arrepentimiento, la fe y en nuestro caso especial, pues la adhesión a la confesión que debe dar la persona que está entrando pues, a ser miembro de la iglesia. Por eso no es un derecho per se, está condicionado a que cumpla los requisitos, porque si no, no puede entrar. Y tampoco es, digamos, un derecho inamovible. Si no cumple con los requisitos, puede llegar a ser expulsado. O sea, digamos que hay que tener esa claridad. No, ya yo soy miembro, ya de aquí en adelante hago todo lo que quiera porque ya nadie me puede sacar. No. Si se hace el procedimiento de disciplina, otra vez la membresía, así como lo recibió, así puede decir, al principio diste un testimonio de esta naturaleza y ahora vemos esto, así que podemos expulsarte. Entonces, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? Yo sé que de pronto este tema es poco común porque, como decía al principio, muchas personas dan por hecho que tienen ciertos derechos cuando realmente no es así.